Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Sí, hombre, el contexto de todo esto, pues es que no ha sido una planificación racional estricta de nadie, sino una configuración histórica que entonces hunde sus raíces en el franquismo y en las grandes empresas constructoras de entonces y en la política del pelotazo urbanístico que ya se acuñó en aquella época. Y entonces yo, pues quizá por la edad, pues he podido vivir 3 boom inmobiliarios. Uno, el de finales de los 60, principios de los 70, que era lo que se llamó el urbanismo salvaje y todo esto, cuando se machacaron pues todas las costas y tal, pues además empezó la segunda residencia, el turismo, todo esto, ¿no? Entonces ahí pues claro, se enriqueció mucha gente. Entonces todo eso culminó pues con toda una serie de políticas de conseguir precisamente arrimar el ascua a la sardina de los más poderosos, precisamente pudiendo reclasificar y recalificar suelos para meter más volumen, los que tenían poder para influir sobre ellos saltándose a la torera pues esa norma general que era el planeamiento, etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues los ejemplos de Madrid son clarísimos, vamos, se han ido rompiendo pues todas las previsiones del planeamiento para hacer un urbanismo diferente a golpe pues de operaciones y de cosas pues justo guiadas por el poder pues de los propietarios de los suelos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, todo eso que ocurrió en los 60 murió en los 70 con las crisis petrolíferas. Hubo un decenio de estancamiento en ese tema bastante fuerte, pero en aquella época pues todo lo que se construyó, pues que era mucho, pues también estaba ligado a unas demandas de vivienda, porque había una migración interna potente y además una demografía también en crecimiento fuerte. Lo que pasa es que en los 70 pues este país decayó la demografía, se convirtió en uno de los países menos prolíficos del mundo y entonces en ese sentido el boom ya después que repuntó con la entrada en la Unión Europea pues procedió básicamente, claro, en cierta medida la presión pues de fuera para poner al día un poco los precios que estaban aquí más bajos, etcétera, después de esa década de estancamiento o más, y entonces fue un boom básicamente de precios. Y la gran diferencia con el anterior es que había antes una inflación muy fuerte y si la gente compraba vivienda pues era más bien para defenderse contra la inflación, pero tampoco era el gran negocio. Sin embargo, ya en el siguiente, el que murió con los festejos del 92, pues fue un boom de precios muy fuerte, con un diferencial de los precios de la vivienda y de lo inmobiliario muy fuerte respecto a los precios al consumo, que se habían moderado precisamente por la adhesión a la Unión Europea. Y entonces todo eso, ¿cómo murió? Pues bueno, como había muerto el anterior, cuando se endeudaba la gente, las empresas, la economía, todo esto, la peseta caía a la cotización, vamos, entraba en sospecha y entonces hubo que hacer 3 devaluaciones sucesivas, se devaluó un 40% la peseta, entonces, bueno, pues programas de ajuste, etcétera. Entonces, claro, pues ya se vino abajo enseguida, ¿no? Sin embargo, luego, con el paraguas del euro, fue cuando se entró en el euro, pues llegó un chorro de financiación, pues barata y abundante, sin precedentes, y ahí ya no estaba el freno ese, porque el euro cotizaba por sí mismo al margen de los desequilibrios de la economía española, y entonces se prolongó, claro, de una forma inusitada durante todo un decenio. Entonces fue un boom pues con una intensidad y una duración sin precedentes, y entonces se generó un stock construido también sin precedentes, porque el anterior prácticamente se construyó muy poquito, ¿no? Y entonces ahí, bueno, se quedó muy pequeño lo de los años esos del urbanismo salvaje, ¿no? Todo esto de los 60-70 se quedó en poca cosa para lo que ocurrió después en ese boom, no solamente de constructivo y de precios, sino también de infraestructuras. Entonces veías que, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que ha fallado el Estado como regulador en general, al servicio de la mayoría, claro, y lo que se ha visto claramente
es que estaba compinchado con las élites inmobiliarias y constructoras. En ese sentido, ha fallado como regulador en cuanto que ha dejado que todo eso creciera y sobre todo además creciera con un endeudamiento con cargo al exterior, que es un poco ahora el problema. Y entonces ahí, pues tanto en lo financiero, el Banco de España, todo esto, pues han dejado ahí que fuera, pues hasta que se estrelló ya el tema finalmente. ¿Y el motivo de eso cuál fue? Porque de alguna manera el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que ganaba en ese sentido? ¿No? Porque hay ciertos comentarios que hablan un poco de que el problema también fue que la financiación del Estado venía de ahí. Bueno, ya, claro. Sí, yo en algún sitio lo que comento, bueno, en primer lugar es que este boom, al ser un boom también constructivo potente, reclamaba una financiación potentísima, porque el otro, si era de precios, pues unos lo vendían, otros compraban con la plusvalía que habían sacado vendiendo la otra vivienda, compraban otra, etcétera, se refinanciaba a sí mismo. Sí, sin embargo, al ser construcción nueva hace falta mucho más financiación, que es lo que ha ocurrido. Y bueno, entonces efectivamente en algún sitio he comentado yo que pedía a gritos cambiar el modelo, pero lo políticamente fácil era dejar que la cosa siguiera, porque entonces ahí precisamente sacaban tajada repartiéndose las plusvalías y entre otras cosas la insuficiencia de los ayuntamientos hacía que se buscaran la vida, y entonces en ese sentido pues claro, veías que estaban compinchados entonces con la reclasificación de suelos, y entonces el reparto de las plusvalías ya fuera mediante conciertos o mediante todas las figuras que había. Y ahí esa era un nido también que facilitaba, claro, la corrupción, porque bueno, se sacaba dinero para el ayuntamiento, pero también podían pasar bolsas de billetes bajo cuerda. En ese sentido, lo que dices del fallo del Estado como regulador, probablemente no haya pasado solo en España, en cuanto a regulador de lo que son las actividades financieras, sí. Al igual que en Estados Unidos. En ese sentido, sí, a lo mejor hemos observado en las lecturas que hemos hecho que existe un problema en cuanto a la financiación del Estado relacionado con una pérdida de poder también de ese Estado. El Estado no tiene que recurrir. Bueno, sí, es que no tiene un poder independiente, sino más bien es tributario, precisamente el de las élites, que son las que cortan el bacalao, porque hay más claro agua. Si el director de la oficina económica de Zapatero, del presidente, pues pasa al jefe de la patronal de las grandes constructoras directamente, entonces es que ya es que falta esta vergüenza, vamos. Entonces, en ese sentido, claro, pues hay una connivencia muy fuerte, y claro, porque la condición necesaria para que se produzca un boom de ese porte es que tiene que tener tres patas: la inmobiliaria, financiera, política, claro, porque los políticos tienen la llave de los negocios, son las reclasificaciones, recalificación de suelos, todas estas cosas, el autorizar pues todos los megaproyectos, etcétera. Entonces son esas tres patas, y donde ha ocurrido, pues también en Irlanda ha sido lo mismo. Es un bipartidismo que ha gobernado el país, a la vez pues complaciente precisamente con todas estas élites, y entonces que han montado pues lo mismo. O sea, tampoco hacía falta que estuviera Franco allí. Moi je pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Moi je saigne. Moi je crois. Je songe, moi Et je missionne. Toi qui es là et qu'ambitionne. Moi je pense. Moi. Je recommence. Toujours moi. Moi je pense. Je recommence. Moi je pense.